Te doy la cordial bienvenida a Top Story. Mantente al filo de tu asiento, una increíble aventura a través del tiempo espera. 213 Dahmer. La historia del caníbal de Milwaukee. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, de padre Lionel Dahmer, un reconocido químico, y madre Joyce Flint, quien era instructora de teletipos, donde fue criado en el seno de una familia de clase media. El embarazo de Dahmer se caracterizó por una cantidad ingente de complicaciones, tanto por el hecho de que su madre, Joyce Flint, sufría ansiedad, depresión en el embarazo, ideación suicida, disforia incapacitante y depresión posparto, hasta el uso de tranquilizantes prescritos. A los 4 años, Dahmer desarrolló una hernia y se sometió a una reparación quirúrgica exitosa. Estuvo físicamente sano durante toda su vida. Según su padre, parecía diferente a otros niños. Desde muy temprana edad, tenía dificultades con el comportamiento apropiado de la mirada y expresiones faciales. Asimismo, describió que su hijo mantenía una postura que lo hacía parecer rígido y torpeza motora. De niño, se caracterizó por ser muy vital y extrovertido, alguien a quien le encantaban los animales y le gustaba jugar. Entre los 6 y los 8 años, su familia se mudó 3 veces, lo que le provocó confusión, alienación y sentimientos de inquietud. Tras 3 cambios de domicilio, se volvió una persona retraída y de extremada timidez. Aunque le regalaron un perro al que quería con locura, ello no frenó su proceso de aislamiento progresivo del mundo. Para impedir que fuera a más, su padre le animaba a relacionarse con otros niños, casi forzándole a ello, ya que temía que el pequeño Jeffrey pudiera desarrollar cierto complejo de inferioridad. Hacia los 10 años, el matrimonio de sus padres comenzó poco a poco a desmoronarse. No era extraño verlos discutir. Ya en la adolescencia, cuando sucedían este tipo de acontecimientos, Jeff se iba de casa y se perdía por el bosque. Continuaba sintiendo gran pasión por los animales, pero estaba más interesado en cómo eran por dentro. Comenzó a aficionarse a recoger animales muertos que encontraba atropellados en la carretera, los metía en una bolsa de basura y luego se los llevaba al patio trasero de su granja, donde los diseccionaba. En el instituto, fue un alumno educado con los profesores y divertido con sus compañeros, por lo que se ganó la fama de payaso de clase. Sacaba buenas notas cuando se lo proponía y hacía sus deberes si la asignatura le interesaba. No obstante, en los últimos años, se fue desvinculando de sus estudios y perdió el interés por fomentar las relaciones sociales, tan claves durante una época tan inestable como la adolescencia. Encontró el sustituto perfecto en sus fantasías, en las que se regodeaba cada vez más, hasta que llegó un punto en que ya no le satisfacía únicamente pensar en ellas, sino que necesitaba llevarlas a cabo. Dahmer estaba atormentado por sus fantasías tan recurrentes de muerte, de modo que, en un intento por olvidarlas, comenzó a beber. De igual forma, se refugiaba en la bebida para escapar de las constantes peleas de sus padres. Fue justo después de acabar sus estudios secundarios cuando Jeffrey empezó a cometer crímenes atroces. Cuando se graduó en el instituto, sus padres se divorciaron al poco tiempo. Alquiló una habitación en un motel cercano y la madre se fue a Wisconsin con su hijo menor, David, dejando a Jeff solo en casa. A los 18 años, aquel verano de 1978, cometió el primer asesinato. Volvía a casa en su coche tras tomar unas cervezas en un bar y recogió a un joven autoestopista llamado Stephen Hicks. Le invitó a su casa a beber cerveza y a fumar. Cuando Hicks dijo que se tenía que ir, en un arrebato, Dahmer le golpeó en la cabeza con una mancuerna y luego habló con ella. Presa del pánico, bajó el cadáver al sótano. Por la mañana, compró un cuchillo de caza. Vientre. Después de eso, despojó el cuerpo, lo metió en bolsas de basura y las cargó en su coche. De camino a un basurero cercano, fue interceptado por una patrulla de policía. La suerte quiso que no inspeccionaran el contenido de las bolsas y únicamente le multasen por exceso de velocidad. Aterrado, volvió a casa y metió las bolsas en una gran tubería de desagüe que había en el sótano. Cuando volvió 2 años después, cogió los huesos y los machacó con un gran mazo. A continuación, esparció los restos por la maleza que rodeaba la casa. Las pulseras y reloj que llevaba la víctima fueron arrojadas al río. Tras este primer asesinato, estuvo dando tumbos por culpa de su adicción al alcohol.
Intentó ir a la universidad. 6 semanas después del asesinato de Hicks, Jeffrey Dahmer fue inscrito en la Universidad Estatal de Ohio, OSU, con especialización en negocios, pero abandonó tras suspender todas sus asignaturas. Se alistó en el ejército como médico militar, de donde también fue expulsado antes de tiempo. Durante su primer año de servicio, fue un soldado promedio o ligeramente superior al promedio. Pero en marzo de 1981, poco más de 2 años después de alistarse, Jeffrey Dahmer fue considerado no apto para servicio militar debido a su continuo abuso de alcohol y fue dado de baja del ejército. Los superiores de Jeffrey Dahmer no creían que sus problemas en el ejército perjudicaran su vida civil y, por lo tanto, se le dio de baja con honores. En un intento por enderezarse, fue a vivir con su abuela a una localidad cercana a Milwaukee. Se convirtió en un hombre de fe, dejó la bebida y pareció que puso fin a sus impulsos. Hasta que una tarde, estando en la biblioteca, se le acercó un joven que le dejó una nota en la que le ofrecía favores. Según parece, ese momento fue decisivo para despertar su apetito voraz por querer someter a otros hombres a su voluntad. Como sabía que aquello no era correcto, robó el maniquí de una tienda, pero esto no apagaba su sed insaciable. Tras nulos intentos por frenar sus pulsiones, una noche de 1986, en un bar de ambiente gay, conoció a Steven Toomey, con quien fue a un hotel. Ya en la habitación, Dahmer le echó 4 somníferos en la bebida para dejarlo inconsciente. Aunque siempre dijo no recordar lo que ocurrió, cuando Jeff despertó, encontró el cadáver de Toomey con la cabeza de la cama, los brazos llenos de contusiones y varias costillas rotas. Ante aquella escena, y sin perder la calma, se fue a comprar una gran maleta con ruedas. Volvió al hotel y metió el cuerpo en ella. Fue en taxi hasta el sótano de casa de su abuela. El proceso fue casi idéntico al que realizó con su primera víctima, aunque esta vez usó el cadáver y conservó el cráneo como recuerdo. A partir de ese momento, Jeffrey Dahmer cedió finalmente ante sus impulsos. Volvería a frecuentar los clubs en busca de hombres para conquistarlos y Tras drogar a James Doug Stator, enero de 1988, escondió el cuerpo de su víctima durante una semana y cometió actos de con él. Una vez el proceso de descomposición se aceleró y el mal olor era evidente, con su cuarta víctima, Richard Guerrero, actuó siguiendo el mismo procedimiento. Entretanto, dejó la casa de su abuela y se alquiló un piso en solitario, lo que aceleró el baño de sangre. Ubicado en el 924 de la calle 25 al norte de Milwaukee, Wisconsin, el apartamento 213 de los apartamentos Oxford, Dahmer se mudó en mayo de 1990, después de haber sido liberado de rehabilitación por alcoholismo. Tenía un sofá beige, un acuario, un rollo de alfombra, una pequeña televisión analógica y un barril de ácido. Esta espiral casi acaba a comienzos de 1989, cuando un chico de 13 años al que intentó seducir, llamado Somsack, escapó de su apartamento y alertó a la policía. Por aquel hecho, cumplió 10 meses de condena por agresión sexual, pero no se descubrió su terrible secreto. 3 semanas después de salir de prisión, volvió a Milwaukee, donde comenzó una orgía de sangre que duraría todo un año, hasta bien entrado 1990. A pesar de sus antecedentes, nadie le investigó por las desapariciones de jóvenes que estaban ocurriendo en la ciudad, hasta un total de 13. Para lograrlo, estando algunas de sus víctimas aún con vida, les practicaba trepadas craneales con un taladro y luego les inyectaba un ácido suave en el cerebro, con ánimo de crear una especie de zombies a quienes poder controlar. Ante el fracaso de sus experimentos, Jeff las en un último intento por controlarlos, empezó a cuerpos, ya que confesó sentir que pasaban a ser una parte permanente de él. Aquello también le producía placer. Poco a poco los restos de cadáveres se fueron amontonando en su apartamento, pero, a pesar de los malos olores que impregnaban el edificio, los vecinos no se alertaron, y en mayo de 1991, asesinó a Conerak Sintasonphone de 14 años, quien era hermano de Somsack, a quien había agredido anteriormente. Conerak fue Dahmer le practicó una trepada craneal y vertió ácido clorhídrico en su cerebro. El joven, aún aturdido y tambaleándose, logró salir de apartamento de Dahmer
3 mujeres, Sandra Smith, Tina Spivey y Nicole Childress, vieron al adolescente sentado con la cabeza entre las manos y una hemorragia proveniente de esta. Llamaron a la policía y para cuando llegó la policía, Jeffrey ya estaba de vuelta y afirmó que el adolescente era su novio durante 19 años y que era mayor de edad. Así que ignoraron las súplicas de las mujeres y regresaron a Conerak con Jeffrey. Los oficiales John Balharsak y Joseph Gabrish decidieron que no había nada fuera de lo común y así llevaron al joven a su final. No fue hasta julio de 1991 cuando fue detenido. Tracy Edwards, de 31 años, lograba salir medio drogado del piso de Dahmer, pero consiguió parar a una patrulla que pasaba por allí. Cuando registraron el apartamento, mostraban cuerpos en diferentes momentos de una en el frigorífico y restos humanos en el congelador, además de un bidón de 200 litros de capacidad lleno de ácido que el caníbal utilizaba para deshacer los restos humanos. Jeffrey Dahmer se declaró culpable pero alegó locura. El estado de Wisconsin no aplica la pena de muerte, de modo que, si se le declaraba mentalmente sano, pasaría el resto de su vida en prisión. De lo contrario, lo haría en una institución para enfermos mentales. La defensa sostenía que Dahmer padecía padecimiento que también sufría otro conocido asesino, Carl Tanzler, lo que lo eximía de ser legalmente responsable de sus actos, y por ello, debía ser recluido en un psiquiátrico, además de que mantenía control sobre sus impulsos, puesto que cometía los crímenes únicamente donde se sentía lo suficientemente seguro. Tras la deliberación de un jurado formado por gente no experta, se concluyó que, para ser diagnosticado como enfermo mental, Jeffrey Dahmer debía comportarse como tal todo el tiempo, incluyendo cuando mataba, que es precisamente cuando se consideró que se mantenía en sus cabales. Finalmente, fue hallado culpable de 15 asesinatos y condenado a 15 cadenas perpetuas, un total de 937 años de cárcel. Se le envió a la prisión de Columbia, Wisconsin, donde volvió a la iglesia para expiar sus pecados. Encontró una explicación para lo que había ocurrido, y es que el mismísimo diablo le había poseído. Durante su corta estancia, fue visitado por la hermana de uno de los jóvenes muertos y concedió varias entrevistas a los medios para relatar su experiencia, en algunas de las cuales estaba presente su padre. El 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue asesinado por Christopher Scarver, que también cumplía condena por asesinato, en la institución correccional de Columbia en Portage, en Wisconsin. Halló su final de forma violenta. Lo abordó en el gimnasio de la cárcel y le golpeó con una barra de pesas hasta que lo mató. La causa de su muerte fue de homicidio por contusión, trauma craneal y cerebral severo. Fue cremado. Sus cenizas fueron entregadas a sus padres. Para algunos, fue la muerte que alguien como Dahmer merecía, pero para muchos otros, supuso la privación del derecho de los ciudadanos de tenerle purgando por lo que había hecho hasta el final de sus días. Jeffrey Dahmer, también conocido como el carnicero de Milwaukee, fue uno de los asesinos en serie que marcaron la historia criminal de Estados Unidos. Si has llegado al final de este video, cabe agradecerte. Si eres fan de este tipo de contenido, no olvides hacerme saber qué otro famoso te gustaría ver en el canal. Cabe agradecerte y hasta la próxima.